Sí, Silvia. Ayer vi una película de atentados, ¿no? Del 2008, de lo que pasó en la India. Entonces tengo muchas dudas. La primera es si porque eso nunca lo he sabido bien. Si el Islam viene de Ismael, o sea, de esa descendencia, esa es la primera. Y la segunda, Alá. Ellos dicen que es el Dios creador y que es el único Dios. Y ¿es nuestro mismo Dios o es un Dios que se hace pasar por Yahvé o es otro Dios? Porque para que hagan esas cosas tan horribles, sin importarles nada, y para él, o sea, yo digo, ¿cómo puede ser el mismo Dios haciendo estas cosas? No podría ser. Sí. Bueno, pues miren, les comento un poquito. Miren, de la pregunta de Silvia. A ver, váyanse a Deuteronomio 4. Sí, es que vio una película de unos atentados terroristas en la India. Sí, es en un hotel, ¿no? Ajá. Sí, horrible, horrible. Ok. Bueno, acuérdense de la cosmovisión bíblica en donde ustedes tienen esta ruptura entre Dios y la humanidad en Babel, ¿se acuerdan? Y entonces Dios fragmenta, divide a la humanidad. ¿Para qué? Para retrasar su putrefacción, literalmente. Y entonces les dice, miren, ahí está en Deuteronomio 4. Ok, miren, voy a decir algo que es muy ofensivo para el Islam, pero lo voy a decir tal cual, o sea, no es que yo tenga nada en contra, o sea, simplemente, ok, pues es lo que quieren creer, pues está bien, ¿no? Allá ellos. ¿Cuál sería el símbolo que utiliza el Islam? ¿Cuál creen? La luna, exactamente. Dice el 4:19: no sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas, porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Esto también lo explica Romanos 1. ¿Okay? Dios entrega a las naciones por su necedad a la idolatría, y dentro de la idolatría está el culto a los astros, entre ellos el sol y la luna. Ok, Alá era un dios lunar, por eso es que conservaron esto. Era simplemente un vestigio. Ok, ¿cuál fue el éxito de Mahoma? Mahoma, pues, piensen en los mormones. Joseph Smith se encuentra con el ángel Moroni. Bueno, pues en este caso Mahoma se encuentra con un ángel, creo que era Gabriel o no me acuerdo qué ángel, y entonces le da los versos del Corán. ¿Ok? Y efectivamente muchos son descendientes de Ismael, ¿sí? Son árabes, ¿no? Semitas al fin y al cabo. Entonces, pero no, ¿cómo les diré? No es que, vamos a tener una religión nueva. No, ya adorábamos al sol y Mahoma toma a la luna, y Mahoma toma dios lunar. Nabucodonosor adoraba, Nebo es un dios lunar también. Piensen aquí, Teotihuacán, que tienen la adoración al sol y a la luna. Entonces es simplemente una continuación de esto, ¿sí me explicó? Claro, entonces, oigan, les llaman religión del libro, ¿ok? Como también a nosotros nos dirían al judaísmo y al cristianismo, ¿no? Pero pues definitivamente es bastante violento, ¿sí me explicó? Es bastante violento. O sea, si alguna vez has leído el Corán, sí, o sea, si lo siguieran al pie de la letra, estaríamos en severos problemas. ¿Ok? Porque sí hay esta orden, ¿sí me explico? A veces explícita, a veces implícita, de exterminio al infiel o lo que sea. ¿Cuál fue la situación? Le dio cohesión al pueblo, ¿sí me explico? O sea, en ese sentido, Mahoma
no voy a decir que está bien lo que hizo, pero fue un gran hombre, sí me explico, para los árabes. O sea, les dio cohesión, les dio una identidad, una religión, y de ahí para el real, creo que, no sé, siglo V después de Cristo, ¿no? Al fin y al cabo, una continuación. ¿Sí me explicó? ¿Qué diría Pablo sacando de su discurso ahí en Atenas? Dios les ha prefijado los límites de su habitación. Él está haciendo una referencia a esta historia. ¿Para qué? Dice Pablo, para que busquen a Dios y en alguna manera, tentándole, puedan hallarle. Dice que ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, pues en él vivimos, nos movemos y somos. ¿Y cuál es la idea? Que Dios, pasando por alto los tiempos de esta ignorancia, piensa en el culto a los astros, manda a todos los hombres en todo lugar, no que maten al de al lado, que se arrepientan. Entonces, oye, esto está mal, el exterminio. Sí, por supuesto que está mal, ¿sí me explicó? O sea, el de al lado quiere creer lo que se le pegue la gana, pues que crea lo que se le pegue la gana. A ver, ¿quieres adorar a los astros? Está bien, adora a quien se te pegue la gana. Pero meterte a un hotel a hacer un exterminio. Ahora diríamos, oye, pero Occidente está bien. No, Occidente es igual, nada más que Occidente sabe menear mejor el abanico. Digo, los exterminios que hacen los gringos en el mundo árabe, pues, lo que han hecho en Egipto, en Libia, ¿no? Lo que hoy están haciendo, bueno, olvídense. Pero unos tienen mejor publicidad, le saben más a la mercadotecnia, los otros son más salvajes. Pero tanto unos como otros igualitos, ¿eh? No vayan a pensar, bueno, es que esos cuates sí están en el hoyo. No. Washington se parece bastante. Y esos también tienen a sus dioses y todo. Y los representan, ahí tienen el obelisco en Washington, un espejo de agua enfrente. Todo es simbología. Bueno, ¿alguien más quiere preguntar? ¿No? ¿Ya se deprimieron o qué? Sí, mayor. Oye, Charlie, del estudio que da los martes de Marcos, mencionaste, menciona el versículo 15, 38 de Marcos. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, y dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Con esto, el centurión vamos a decirlo, reconoce la grandeza de Dios y se hace cristiano, empieza la introducción de los gentiles. Es una de las partes que sí. A la iglesia, ¿no? Sí. Miren, acuérdense, cuando ustedes lean la Biblia como cualquier otro autor, el autor bíblico tiene una agenda. Y no lo tomen en el sentido negativo. Quiere transmitir algo. Entonces es natural que Marcos, que le está hablando a los gentiles, está haciendo un contraste. ¿Con quién? Con los fariseos que se están burlando de él. Y de repente llega el último que hubiéramos pensado que iba a creer. Porque acuérdense que para llegar a ser centurión te tenías que rifar muchísimo. Y no es un puesto que quieras nomás así perder. O sea, es el CEO de una transnacional para efectos prácticos, que fue ascendiendo en la carrera corporativa. Y entonces aventarse la declaración de que este era el Hijo de Dios, viendo a un desnudo crucificado, de los tantos judíos que él habrá crucificado, en el contexto es brutal lo que está haciendo este cuate. Porque son locos, ¿no? Acostumbrados a ver al gentil sufrir, al no romano sufrir, andar matando pueblos que ellos consideran bárbaros. Y entonces un celote más, como los que están al lado, ¿no? Pero cuando ve, algo acaba de suceder, esto fue importante, sí me explico lo que está pensando el centurión. Y ya tuvieron un centurión antes, ¿se acuerdan? En Capernaum, y luego va a venir Cornelio en capítulo 10 de Hechos. Entonces Dios hace mucho énfasis en cómo personas que nunca hubiéramos creído que podían volverse a Dios se vuelven. Entonces miren, nunca tengan pena de decirle a alguien, no, es que este es un hombre rico o lo que sea, no, o sea, tiene la necesidad igual que todos, ¿no? Bueno, ¿alguien más? ¿No? Todo es muy claro en sus vidas. Sí. Jesús resucita en carne y hueso, lo reconoce, lo ven, entonces tiene que ser igual a como antes
de muerto. Entonces, cuando viene su presencia, vamos a resucitar. Entonces, ¿nos vamos a reconocer? Yo voy a estar igualito ya con el cuerpo perfecto. Ustedes, muchos de ustedes irreconocibles, ¿no? Soy yo, Charlie. Hijo, no me acuerdo. Sí, Jesús, miren, es que esa pregunta es muy interesante porque pues, efectivamente cuando resucita para que le crean, a ver, tienen algo de comer, entonces come, y luego a ver, Tomás, ahí está la herida, a ver, oh, ¿sí me explicó? Entonces, ¿qué dice Jesús? A ver, un espíritu no anda comiendo, ¿no? Lo que pasa es que Pablo, ahí en capítulo 15 de Corintios, habla de un cuerpo distinto, ¿sí me explicó? Porque se siembra en corrupción, se cosecha en incorrupción. Dice, ya, o sea, vamos a tener un cuerpo perfecto, ¿no? Sus discípulos no lo reconocen, ¿no? Sí, exactamente, pero porque les vela los ojos, sí aclara. Y luego ya porque sí es él tal cual. Ajá. Si no es que no lo reconozcan porque ya tuvo una transformación, no, o sea, simplemente para reprocharles su incredulidad, ¿no? Exacto. Ajá. Pero miren, lo más importante de la resurrección es no en Jesús, pero sí en nosotros que ya no estamos podridos. Uh-huh. Yo no sé ustedes, pero yo no me soporto a veces. Uh-huh. Ayer en la noche, yo no debo comer trigo y me zampé 3 crepas, una de ellas de Nutella. Digo, no es lo menos grave que hago, o sea, dirían. No, mi esposa les pudiera contar muchas historias, ¿no? Pero estamos podridos, ¿sí me explico? Tenemos esta carne, hacemos cosas que no debiéramos, ¿no? Como dice Pablo, el pecado que está en mí. Ese es realmente el propósito de la resurrección, o sea, quitar este cuerpo malo, ¿no? Y vivimos en una lucha horrible, entonces ya con un cuerpo alineado, ya el espíritu, el alma y el cuerpo están en la misma sintonía. Entonces el diablo te va a poder poner la crepa de Nutella o lo que sea enfrente. Me haces los mandados, cuate. Hoy no. Hoy como Héctor hay que amarrarse un mástil o algo, ¿no? Para portarse bien. Pero los que están vivos, ¿Mande? los que en ese momento van a ser arrebatados. Miren, hoy como dice Pablo, estar ausente al cuerpo, estar presente al Señor. ¿Cómo es un alma? ¿Cómo se ve un alma? Sí se las debo, ¿no? Si me petateo uno de estos días y regreso, ya les digo, oigan, se ven así, ¿no? Pero sí son reconocibles, piensen en Elías y Moisés, ¿no? Cuando los ven los discípulos. Sí los reconocen, mira, ahí están estos cuates. Sí, Rafa. Respecto a lo mismo, sí, el Señor le dice a Tomás que ponga los dedos en la herida de las manos. Ajá. Básicamente es el mismo cuerpo, ¿sí? Sin embargo, en Juan 20:19 dice que estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. O sea, traspasó las puertas. Sí, exactamente. Traspasó las paredes. Sí, tiene ya esa perfección, ya me permite moverme. En otra dimensión. ¿Mandé? En otra dimensión. Sí. Miren, les repito, o sea, qué padre que pueda yo pensar y me transporto a las mañanitas a desayunar en Cuernavaca, pero no va a ser lo máximo. O sea, lo máximo es que ya no vivo en esta lucha espantosa. Sí, efectivamente. Bueno, ¿alguien más quiere preguntar? ¿No? Es de parte del estudio. En el 7.1 Sí. le dice, Jehová dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios para Faraón y como usted Faraón. Sí. ¿Qué significa esto de te he constituido Dios para Faraón? O sea, me imagino que a los dioses también los ven como humanos.
pero ¿cuál es la relación de Moisés y respecto de Faraón? ¿Cómo lo ven? Sí, lo que pasa es que acuérdense que Dios habla a través de portavoces. Entonces, por eso, la idea era que Dios le dijera a Moisés y Moisés a Faraón. Pero como Moisés no quiere, entonces le dicen, mira, ahora la vas a hacer tú de mí. Entonces tú le dices a Aarón qué decir y Aarón se lo dice. Entonces Aarón es el profeta y tú la haces como sí me explicó, de mi apoderado, representante. ¿Y no tiene nada que ver que Faraón tuviera una visión diferente a Moisés? Sí, o sea, sí, va a ser un choque de trenes, de eso se va a tratar todas las plagas. Uh-huh. Y Dios va a ir juzgando a los dioses egipcios a través de las plagas. Ahorita vemos algunos ejemplos. Uh-huh. Bueno, pues váyanse ahí precisamente. Vamos a arrancar váyanse a... Ay, ¿dónde estoy? Váyanse a Génesis 2. Hijo, esto es horrible. Ok, los israelitas y los vecinos, y en general, miren, piensen los que han leído el Popol Vuh, etc. Todas estas historias de creación comparten muchos conceptos bíblicos. ¿Por qué? Porque tienes una degradación de la historia, ¿sí? Y muchas veces una corrupción directa. Acuérdense, cuando Dios divide las naciones es natural que mi origen lo niego, ¿no? Y rompo mi acta de nacimiento y entonces le muevo a la fotografía. Lo que quiero que ahorita vamos a ver cómo Dios ataca a las divinidades egipcias, porque a veces se parecen, ¿sí? Pero obviamente se parece, pero no es igual. Ok, 2.7. Dice, entonces Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Ok, hay una diosa que se llama Heket, ahorita les digo cómo, para no quitarle el chiste, cómo la representan, que tiene un marido que se llama Khnum. Khnum toma tierra, la ponen así en su, ya saben, esta ruedita para hacer alfarería, y una vez que termina el ser humano de la tierra, su esposa Heket le sopla en las narices al bebé, ¿ok? Entonces ella es diosa de la fertilidad y una especie de protectora o creadora de bebés. Es natural que a esta diosa la adoraran quienes creen. ¿Mandé? Sí, las mujeres, pero concretamente en esta historia del Éxodo, ¿quiénes creen que? Las parteras, exactamente. Y las parteras temieron a Dios, pero tienen esta relación con Heket y con Khnum. Entonces, al no matar a los bebés, hasta cierto punto también están respetando la labor de Heket. ¿Ok? Entonces, por si hay alguna duda en las parteras de que no se acabaron de convertir, Dios va a llevar a cabo estos milagros para terminarlas de convencer. ¿Por qué? Porque ¿de qué trata el Éxodo? ¿Se acuerdan? ¿De qué trata? Que el nombre de Dios sea conocido. Entonces, Dios le va a hacer un favor con la siguiente plaga a las parteras también. Ok, entonces fíjense cómo tienen conceptos similares. El ser humano es tomado de la tierra. Si le preguntan a su maestro o maestra de biología de la secundaria cómo está formado el ser humano, ¿se acuerdan de CHON? Carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. O sea, que sí coincide. Digo, nosotros lo decimos en forma más elegante. Acuérdense que nosotros somos occidentales, educados, industrializados, ricos y democráticos, ¿ok? Entonces, nosotros tendríamos como el mismo concepto. Sí, el ser humano, pues, al fin y al cabo, es tierra, y efectivamente cuando se muere, pues, regresa a la tierra.
y se convierte en fertilizante, ¿ok? Bueno, fíjense, versículo 8, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso ahí al hombre que había formado. Los antiguos valoran muchísimo los jardines. ¿Por qué? Porque el jardín me recuerda a mis orígenes e implica orden, ¿ok? Entonces piensen, los asirios tienen así sus bosques, piensen dónde es el castillo donde vivía don Porfirio, y luego ahí Madero, que no le duró mucho el gusto, ¿ok? Entonces tienes el bosque y arriba tienes el castillo. La siguiente vez que vean el castillo de Chapultepec está en el cerro y abajo está el jardín. Es una imagen igualita de lo que pinta la Biblia acerca de la casa de Dios. Dios vive en un monte, arriba está su castillo, su casa, y hay un jardín. Y ese jardín está regado, ¿ok? ¿Por qué? Porque el Dios nunca le puede faltar nada. Eso implica la palabra Edén. Edén quiere decir delicia. Entonces es un jardín delicioso a la vista en todos sentidos y de los alimentos. Entonces piensa en Sargón, el rey asirio, se salía a su jardinzote, a su bosque de cacería, y entonces lo ven así en sus relieves en las paredes, cazando leones, etc. Eran jardines gigantes. O sea, piensa en bosque de Chapultepec, piensa en Versalles. Entonces ahí vive el rey. ¿Y quiénes viven en el palacio? ¿Alguien sabría quiénes vivían ahí con el rey en Versalles? La corte, los nobles. ¿Quiénes viven con Dios? Piensa en Apocalipsis 4. Está la corte celestial. Y entonces ahí se toman las decisiones. Entonces hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Ok. Entonces vamos a tomar esta decisión de crear al hombre. Ok, entonces luego uno lee que había ríos y uno dice, ¿qué me importa si hay ríos? O sea, y entonces Dios diría, a ti no te importa porque tú haces esto y te sale agua. En la antigüedad no, en la antigüedad el agua es como el petróleo, implica recurso, implica riqueza. Ok, versículo 9 dice, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto y árbol del conocimiento del bien y del mal. Y salía del Edén un río para regar el huerto y de ahí se repartía en 4 brazos. Piensen en el Nilo y sus deltas. ¿Ok? Entonces tienen una imagen similar. Entonces ya vienen los nombres de los diversos brazos. Ok, versículo 15, me brinco al 15. Tomó pues Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén. ¿Para qué? Para que lo labrara y lo guardara. Miren, no, ahorita no los mando a que lean números, pero yo les voy a leer números 18:7. Le está hablando al sacerdote y le dice, tú y tus hijos guardarán su sacerdocio en todo lo relativo con el altar y lo del velo de adentro, y ministraréis. ¿Ok? Yo os he dado en don el servicio de vuestro sacerdocio, y el extraño que se acerque morirá. Ok. Si se fijaron, van a ministrar, ¿ok? Y van a guardar. Son los 2 verbos. Estos 2 verbos nada más se van a utilizar juntos cada vez que se hable del sacerdocio. Luego entonces, ¿qué es Adán? Lo comparamos con un campesino, pobre, ya le puso Dios ahí, ¿sí? Y si han visto alienígenas ancestrales, o la película de Prometeo, si ahí nos tienen chambeando los dioses, ¿no? Son re crueles. Y somos ruidosos. Y entonces un día un Dios dice, ay, ya no lo soporto estos tipos, voy a traer un diluvio, y hay un Dios buena onda que nos dé el pitazo, ¿ok? Aquí le estoy hablando de la doctrina de los vecinos. Enlil dice, ya no soporto a estos humanos, que los puse a chambear, pero son ruidosos. Ya se les ocurrió la música, y la herrería, la alfarería, y todas estas tonterías, de las que habla el Génesis, ¿eh? Y entonces viene uno y da el pitazo que se llama Enki. Enki dice, aguas Noé, porque ahí viene el agua, y entonces Noé se prepara, ¿ok? Y hace su barco, porque ya ustedes son muy ruidosos. No. ¿Qué implica esto de guardar y servir, o guardar y ministrar? Guardar y labrar es la expresión que utiliza en Génesis 2. ¿Qué creen? Sí, sacerdocio, pero ¿qué tengo que preservar? El orden. Ok, el oriente implica
caos, ¿se acuerdan? Implica desorden. Y entonces si me pusieron al oriente, ¿qué quiere decir? Que tengo que dejar el oriente como está esto, ¿sí se entiende? Entonces Adán es el que mantiene el orden y lo va imitando y lo va llevando. Piensen en Cristo diciendo, ir y predicar el evangelio a toda criatura. Es lo mismo. Te estoy mandando a donde no estoy, a que vayas por ello. Vayan a todas las naciones y bautícenlas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y que guarden todas las cosas que yo los he mandado. Y yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. ¿Sí se entiende? Cuando tú le hablas de Cristo a alguien, lo que estás haciendo es a lo que tenía que haber hecho Adán. Estás restaurando el orden. Adán no tanto lo restaura, aunque sí hubo desastre hace unos días, Adán. Pero lo vas extendiendo. ¿Ok? Los egipcios también lo hacen. El encargado de mantener el orden en la creación es Faraón, es un delegado de los dioses. ¿Ok? Les voy a decir ciertas palabras, no se las tienen que aprender de memoria, en el tribunal de Cristo no se las van a preguntar, no se preocupen. Pero si se las aprenden les va a ayudar cada vez que ustedes lean el Éxodo y subsiguientes. La palabra es Ma'at, esto es orden. ¿Ok? Hoy los judíos dirían Tikkun Olam. Sería exactamente lo mismo, ¿ok? Restaurar el orden o mantenerlo. Les pongo este ejemplo. Ve Cristo a un ciego en sábado, que el sábado implica que hoy no trabajo porque ya me tardé 6 días en restaurar el orden, entonces hoy reposo. ¿Ok? Yo no debo de trabajar en sábado. El trabajo implica restauración. ¿Ok? Entonces por eso tienen en la literatura de la sabiduría que exalta el trabajo y menosprecia al flojo. Ok, porque estoy arreglando, estoy componiendo, estoy creando, estoy modificando para generar un bien, algo que yo pueda intercambiar. Bueno, entonces pasa Jesús, ve al ciego, se lo encuentra en el norte de la ciudad y lo va a mandar todo hasta el sur, ok, a propósito, a una fuente, para que todo el mundo lo vea con el lodo. Y entonces lo ve, escupe y hace lodo y se lo embarra. ¿Qué está haciendo Jesús? Por lodo, Charlie, sí, pero ¿qué implica? Trabajo. ¿Ok? Cuando Dios le prohíbe el trabajo a los israelitas, pues ellos todo el tiempo están tomando decisiones de qué sí hago o no hago en sábado. Y una de las cosas que prohibieron en sábado fue construir o hacer cosas. Obviamente el lodo lo empleas para hacer tus vasijas, etc. Entonces no puedes andar de alfarero en sábado. Entonces no puedes andar haciendo lodo en sábado. Y entonces Jesús, a propósito, que los está picando. Y para colmo le dice, te vas hasta el estanque del Siloé en mi cuenta, porque quiero que todo el mundo te vea con el lodo y que alguien violó el sábado. ¿Ok? Entre comillas, porque pues, Dios nunca prohíbe hacer o no lodo. ¿Ok? Pero bueno, esta fue una conclusión a la que llegaron los hebreos. Pues no vamos a hacer barro ese día. Entonces este cuate se va caminando todo. Llega, ya se limpia y veo. ¿Quién te puso el lodo? Y entonces implica la bronca que Jesús quería encender. Y entonces llegan, obviamente se arma el mitote, este cuate me lo acaban expulsando, lo que ustedes quieran. Y cuando llega el enfrentamiento con Jesús, le dicen, ¿por qué haces lo que no se debe en sábado? Y entonces les dice, mi padre hasta ahora trabaja y yo también trabajo. ¿Por qué? Porque los judíos creían que en el instante que Adán cae en pleno reposo, esto interrumpe el Shabbat, esto interrumpe el reposo, y entonces Dios se tiene que poner a chambear para permitir, para restaurar a Adán, después del desastre que hizo en la creación. Entonces cuando Jesús dice que Él hasta ahora también trabaja, ¿qué está implicando? Que Él es Dios y que lo tienen chambeando. Y entonces, una de las consecuencias de la caída es el daño físico en cuerpo imperfecto. Y eso se manifiesta en la ceguera. Claro, Dios está telegrafiando un mensaje de ceguera espiritual a estos cuates, ¿no? Y cuando viniera el Mesías, decía Isaías 35, los ciegos iban a ver. Entonces, utiliza todo esto para decir, soy Dios, soy el Mesías y estoy restaurando lo que ustedes destruyeron y me tienen trabajando.
Ya llegó Dios, ya llegó el Mesías, en pocas palabras. Ahí se debieron de haber cuadrado, pero no se cuadran y lo que quieren hacer, lo apedrean. Y entonces Jesús dice, ¿por qué buena obra me están apedreando? Es sarcasmo. No te apedreamos por ninguna, sino que tú, siendo hombre, te haces semejante a Dios, porque dices que trabajas en sábado, que estás restaurando lo que Adán destruyó. En ese sentido, Faraón sería el que también trabaja en sábado, porque él tiene que mantener el orden. ¿Sí se entiende? Tiene que mantener él, ¿qué palabra les dije? Mat, muy bien. Bueno, pues ahora sí, vamos a ver si lo mantiene o no. Ahora sí, váyanse al 8, perdón, al 7. Para mantener el mat, hay veces que hay que ser violentos. Que tengo que conquistar al de al lado porque el de al lado se está portando mal. O tengo que castigar el delito porque el delincuente se está portando mal. ¿Ok? Y entonces, como yo soy el encargado de restaurar, yo tengo esta facultad de imponer una conducta por la fuerza. Puedo utilizar la violencia. Hoy se la daríamos al Estado, antes la tenía Faraón, y se la delega al quien él quiera. La representación de la violencia en el cuerpo de Faraón, ¿dónde creen que está? Piensa en un animal violento. Exacto. Ok, ahí les va otra palabra si la quieren apuntar. Wajit. Wajit es un dios representado a través de una serpiente. ¿Por qué? La serpiente es astuta. La serpiente, si tú vives en Egipto, es natural que constantemente haya muertos y que te enteras ya que te picó. La respetan, le tienen mucho miedo. Y entonces Faraón, para demostrar su agresividad y su poder y su capacidad de imponer una conducta por la fuerza, tiene a Wajit acá, es un dios, ¿ok? Es dios de, si quieren ustedes, de la violencia, de la astucia, de artero. Y cuando está a punto de atacar se llama Ureus. Y así está. Ok, hay algunos aquí que han ido a un sitio allá en Veracruz que se llama El Cabellal. Es por un mamey que le sale pelo y ahí muy sabroso y se da tupido. Y seguido íbamos a predicar allá, y alguna vez que fui, me acuerdo que fue una prédica bastante sombría, y eso porque acababa de morir una niña de 16, 17 años. La había mordido una coralillo ahí en plenos Limoneros o Mazacuata, no me acuerdo qué le picó. Y entonces Albano, la persona que nos invita ahí a predicar, dice, es que, mira, la gente trae sus botellas de Bonafonto, lo que sea, con los antídotos. Y lo tienes que traer porque si te pica, no tienes mucho tiempo. Y entonces me contaba, dice, parecía que ya le había cedido y que la iba a librar porque se te cuaja la sangre. Y se murió la chamaca. Se los pongo, en contexto para que vean por qué la gente cuando ve la cobra en Faraón es natural que le imponga a este dios. Que nosotros aquí en el DF no nos morimos de que nos pica la coralillo. ¿Okay? No andamos entre los limoneros como no andan ellos, no andamos ahí en la riviera del Nilo que te traga el cocodrilo o te pica la coralillo. Ok, entonces ya que vieron a Wajit, a este dios poderoso, ¿a qué les hace reminiscencia? Bueno, pues obviamente a Génesis 3. Tienen también ahí un artero que anda generando desastre. Nada más que aquí Faraón toma este ser artero y lo usa a su favor. Piensen en un político que adora al diablo y lo posee ahí el demonio. Y entonces van a Cuba y le piden a los dioses de allá que les dé fuerza para tomar la decisión y que ganen la elección. Y entonces todos estos escándalos que lees luego en esta literatura periodística de nuestros políticos satanistas, y super literatura para antes de dormirte. Lo mismo es Faraón, ¿sí? Lo mismo es Faraón. Se adoran claro, hoy es abierto, así una adoración abierta a Lucifer. Faraón, pues bueno, este es mi Dios, ¿no? Y el Dios de los hebreos será lo que sea, y el Dios de los amonitas será lo que sea. Entonces el de este territorio. Ok. 7:8. Dice, habló Dios a Moisés y a Aarón diciendo, si Faraón nos respondiera diciendo, mostrad milagro,
dirás a Aarón, toma tu vara y échala delante de Faraón para que se haga culebra. Ok, aquí es muy importante lo que les voy a decir, porque todas estas tradiciones de los diversos pueblos en la Biblia muchas veces se hace referencia a ellos. ¿Qué les dije? ¿Qué estamos leyendo? 7:8. Ok. Bueno, que se haga culebra. Okay. Entonces va a haber duelo. Ok. A ver cómo se los planteo. ¿Alguien sabría cuál es la palabra culebra en hebreo? Nahash. ¿Ok? Nahash era Arum, es lo que dice Génesis 3. Arum es, pues sí, astuto, artero. ¿Ok? Hay otra palabra ahí en Génesis, en el capítulo 1, no me regreso, que habla de los monstruos marinos, son creados el día, ¿qué día los crearon? ¿El 5 o el 6? Ya no me acuerdo. A ver, pues sí, váyanse a ver Génesis 1. A ver, bien en el examen, porque esta palabra se repite varias veces y la tienen que saber. Luego que veamos tantito de la literatura de la sabiduría, porque los veo medio, no utilizo ningún adjetivo. Es el 1:21. Dice, y creó Dios los grandes monstruos marinos, y las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su género, y vio Dios que era bueno. Sí, es el día 5, que los monstruos, el leviatán, ¿ok? La palabra ahí es tanim, monstruos. Entonces, la Biblia te habla del dragón, ¿ok? Te lo describe con toda esta perfección. ¿Se acuerdan el otro que tiene la cola? ¿Cómo se llama El behemoth, exactamente. Entonces tienes estos monstruos incontrolables. Sacarás tú al leviatán con bozal, ¿se acuerdan? Y luego cuando Jesús calma la tormenta dice que le puso bozal, sería la expresión ahí en Marcos, capítulo 5. Entonces acuérdense, equiparan el caos del mar incontrolable con los monstruos que están allá adentro. Piensen en Loch Ness, ¿ok? Bueno, Charlie, ¿qué tiene que ver esto? Regrésense al Éxodo. Se los voy a leer como si estuviera yo leyendo el hebreo. ¿Ok? ¿Por qué? ¿Por qué me cambias la palabra? A veces sí se usa nahash, ¿ok? Ya la usó, a ver, ¿qué tienes en la mano? No, pues una vara, pues échala y se convierte en nahash. Aquí no se va a convertir en nahash. Se los vuelvo a leer el 7:8. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, si Faraón nos respondiere diciendo, mostrad milagro, dirás a Aarón, toma tu vara y échala delante de Faraón para que se haga tanim. Oh, ¿por qué cambiaste, Dios? ¿Por qué cambiamos de nahash a monstruo? Ya no es necesariamente una culebra. Ok, versículo 10. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron como Jehová lo había mandado. Y echó Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos y se hizo tanim. Ok. Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras. Ok. Mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos, y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Ok, entonces tienen lucha de... La expresión, el plural sea taninim, ¿ok? Bueno, eso no viene en el examen. Nada más sí tienen que saber, ¿por qué no se convirtió en culebra? Digo, en serpiente. ¿Por qué utilizó la palabra monstruo? Bueno, ustedes no están para saberlo ni para contárselos. Pero
Todas estas historias de los pueblos las va usando Dios, y entonces cuando no las conocemos nos perdemos de mucho. Sucede que había un señor que se llamaba Huevaneor, ¿okay? O algo así, no sé egipcio, entonces no me sé el nombre de Huevanaor o Huevaneor. Bueno, le vamos a poner Web, ¿ok? Tío Web al señor. Sucede que tío Web me lo están cornando, que le pinta el cuerno su esposa, y él es un mago. Y entonces se entera, esta chava me está pintando el cuerno, y entonces le dice al siervo de su casa que cuando venga ¿cómo se llama? El tercero, el que ustedes quieran, el tipo a tener relaciones con su esposa, que tome esta vara que está hecha en forma de cocodrilo, ¿ok? Es un cocodrilo de cera, entonces así espigado. Sucede que viene el cuate a la casa y entonces le dice, cuando veas que llega el cuate, avientas al suelo la vara esta de cera en forma de cocodrilo delante del tipo y ya es lo único que te encargo. Sucede que la avienta delante del tipo, se convierte en un cocodrilo de 12 pies, le hace 4 metros y se traga al cuate y se va a meter al Nilo. Y entonces, como este cuate está muy ofendido y quiere que Faraón tome cartas en el asunto, va el mago que es cercano a Faraón, en esta historia. Y entonces le dice, Faraón, quiero que tomes cartas, que lo mates, que lo mandes a la cárcel, lo que sea, que lo castigues. ¿A quién? No, es un cuate que se está metiendo con mi mujer. ¿Y dónde está? Y entonces manda a llamar al cocodrilo, al Tanim, al monstruo Y entonces sale el cocodrilo de 4 metros, vomita al tipo. Piensa en la historia de Jonás. Estos juicios en donde te traga un monstruo. ¿Ok? Y entonces lo escupe. Y ya Faraón toma cartas en el asunto. Lo vuelve a agarrar y se lo queda en la mano. Y entonces obviamente Faraón queda impresionado con esta historia. Se impresiona de los poderes de Huevaneor o como se llamaba. Y ya como para terminar así de hacer su demostración, lo vuelve a arrojar al piso, se vuelve cocodrilo nuevamente y se vuelve a meter al Nilo. Se va a meter al Nilo para nunca volver a ser visto el monstruo como el Leviatán, que no puedes ver, pero está en el mar, como dice el Salmo 104. Y ahí lo puso Dios para que juegue en el mar. Entonces tú eres Faraón y tú tienes esta historia en tu cabeza. Y esto se repite en la Biblia. Si se acuerdan de los mensajes a las 7 iglesias, todas tienen que ver con sus historias. Entonces tú tienes esta historia en la cabeza y de repente llega un cuate con una vara y entonces la avienta y se convierte en un monstruo. Lo más probable es que se está convirtiendo en un cocodrilo. Y entonces tú dices, esto no puede estar sucediendo, yo conozco esta historia. ¿Qué mensaje me están mandando este par? Yo soy quién en esta historia. ¿Eh? No, yo soy el tercero que va de adúltero. Y me va a tragar. ¿Sí? Me va a tragar el monstruo que estos acaban. Y entonces pido auxilio a ver si hay un Huevaneor entre estos. ¿Lo había? Sí, llegan 2. El Nuevo Testamento les llama Janes y Jambres, ¿se acuerdan? Y entonces llegan estos tipos y también hacen. Y entonces, ¿qué piensa Faraón? Ajá, y 2 contra 1, muchachos. Entonces yo también tengo estos poderes. Sí, pero resulta que mi Huevaneor versión 2.0 produjo cocodrilos chafas porque el de estos se los acaba tragando a ellos. ¿Qué mensaje me mandó? ¿Sí se entiende? Y entonces esta serpiente del Ureus, toda esta simbología relacionada con estos monstruos que me protegen y a los que yo les rindo culto, ya está puesta en entredicho. Y además, ¿dónde está la capacidad de mis magos? Ok, vamos a ver la que sigue. Versículo 14. Entonces Jehová dijo a Moisés: el corazón de Faraón está endurecido y no quiere dejar ir a mi pueblo. Uy, ok. Esto es importante. Ok. A ver, váyanse ahí mismo en el Éxodo al 9:18. Denle vuelta tantito.
Ok, es otro juicio a Faraón, que nos lo perdemos si no entendemos qué es lo que está sucediendo. Ok, dice el 9:18, he aquí que mañana a estas horas yo haré llover granizo muy cabad. Ok, esa es la expresión cabad, cual nunca hubo en Egipto desde el día que se fundó hasta ahora. Ok, les voy a volver a leer el 9:13 y el 9:14. Digo, el 7:13 y el 7:14, regrésense. Dice, el corazón de Faraón cabad, y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Entonces Jehová dijo a Moisés, el corazón de Faraón está cabad, y no quiere dejar ir a mi pueblo. Ok, varía las formas en que se traduce esta palabra cabad, pero a veces se traduce como pesado. ¿Por qué? Sucede que en el libro de los muertos, acuérdense que Egipto tiene que ver toda esta relación con la muerte. Cuando te morías, te presentabas ahí con el del inframundo, con el dios del inframundo, ya lo veremos, don Apófisis. No me acuerdo si es Apófisis el que hace esta calificación, pero lo que sí me acuerdo es que, piensen, Tribunal de Cristo, entonces les digo, tienen todas estas similitudes. El caso es que ponía una de estas divinidades del inframundo tu corazón en una balanza y del otro lado ponía una pluma, o sea, una pluma de un ave. Si tu corazón pesaba más que la pluma, que representa la justicia y el orden, te ibas al infierno, te ibas a un sitio de tormento. Pero si tu corazón era más ligero que la pluma, recibías muchos dones en la vida después de la muerte. ¿Qué está implicando? ¿Cómo le va a ir a Faraón? ¿Ya ven cómo el mensaje que está telegrafiando Dios? Mira, el corazón de este tipo es pesado. Es cabad. Y así le va a ir a este tipo. Entonces estas expresiones de que tu corazón está pesado, Faraón, lo asustan. Le dan pánico porque, hijo, no, si no mantengo el orden y si no mantengo la justicia, el día de mañana mi corazón lo van a poner contra una balanza, contra la pluma de la justicia y el orden, y me va a ir como en feria. Entonces tengo miedo a este infierno. ¿Qué onda con este Dios? ¿Qué mensaje me está mandando cada vez que dice que mi corazón está pesado? Ok, ahí les va, ahora sí, 7:14. Entonces Jehová dijo a Moisés, el corazón de Faraón está endurecido y no quiere dejar ir a mi pueblo. Ve por la mañana a Faraón, he aquí que él sale al río, tú ponte a la ribera delante de él y toma en tu mano la vara que se volvió culebra y dile, Jehová el Dios de los hebreos me ha enviado a ti diciendo, deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto, y he aquí hasta ahora no has querido oír. Así ha dicho Jehová, en esto conocerás que yo soy Jehová. Ahí tienen la idea de todo el libro. Mi nombre se ha conocido tanto en los egipcios como en los hebreos. Ok, y el propio Faraón. Faraón pudo haber conocido a Dios como lo hizo el antecesor hace varios siglos con José. Pero este es necio, ¿ok? Esa es la idea. Cuando vemos la otra palabra para endurecer es hatzak, que implica que eres necio, que eres recio, ¿ok? Bueno, les vuelvo a leer el 17. Así ha dicho Jehová, en esto conocerás que yo soy Jehová. He aquí que yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río y se convertirá en sangre. Y los peces que hay en el río morirán y apestará el río y los egipcios tendrán asco de beber el agua del río. ¿Ok? ¿Qué implica eso? Total, ¿qué? Desorden. ¿Por qué? Porque el dador de la vida en este caso para los egipcios y sin el cual no pueden vivir es el Nilo y lo adoran como una divinidad. Proviene, y en este sentido los hebreos no son distintos, del trono de algún dios. ¿Se acuerdan de Zacarías 14? Se establece Cristo en el Monte de los Olivos, pone su trono y ¿qué sale del trono? Agua, exactamente, sale un río, es lo que dice Apocalipsis, ¿se acuerdan? 21. Es lo que dice Ezequiel 47, es lo que dice Zacarías 14. Del trono de los dioses, lo que dice Génesis 2, sale el río. Claro, hay veces que de su trono sale, hay veces que se identifica al río con el propio Dios. ¿Ok?
Entonces, si este cuate me lo convierte en sangre, ¿qué está pasando? ¿Ok? El Dios de este hebreo es tan poderoso que puede revertir este orden a total caos, a muerte. ¿Por qué? Porque se va a volver costra y no vamos a poder vivir y vamos a tener que estar cavando pozos, que es lo que cuenta la historia. Ok, váyanse a Ezequiel 29. Miren, lo que les voy a decir es muy fuerte y es bastante aliciente para que la llevemos relax. Ahí está en Ezequiel 29. A ver, miren, les voy a hacer una pregunta. Pensé no hacérselas, pero me encanta regodearme en su ignorancia. No, me gusta que aprendan. Es una pregunta difícil, ¿eh? No es fácil. Se los voy a leer. En el año 10º, en el mes 10º, a los 12 días del mes, vino a mí palabra del Señor diciendo: Hijo de hombre, pon tu rostro contra Faraón, rey de Egipto, y profetiza contra él y contra todo Egipto. ¿Por qué hay esta mención hacia Faraón en el libro de Ezequiel? ¿Alguien sabría? Voltéenme a ver, ¿no? Enfrenten su ignorancia, no. Si no saben, no le van a encontrar ahí, ¿eh? Ok, esta fecha que está mencionando Ezequiel es un exiliado, ¿se acuerdan? Vive en Babilonia, se lo llevaron los babilonios. Ya tiene varios años, pues de ahí esa fecha, en su exilio. Y entonces dicen a Ezequiel: oye, pon tu rostro contra Faraón y dile a Faraón que le va a ir como en feria, y a los israelitas porque andan confiando en él. Sucede, piensen, aquí está Israel, aquí está Egipto y aquí está Babilonia, hasta la fecha. Acá está Irak, acá está Egipto, ¿ok? Sucede que el rey que está todavía gobernando en época de Ezequiel ya me lo largaron, pero al rey que pone Nabucodonosor en una de las idas a Israel es a Sedequías. Y entonces Nabucodonosor, en palabras más, palabras menos, le dice: mira, Sedequías, yo te puse por rey, quité a tu hermano me lo voy a llevar a Babilonia, llévatela relax conmigo, no la armes de jamón, mi cuate, paga mis rentas, págame mis tributos y yo no te voy a hacer nada. Pero sucede que Sedequías se las quiere dar de muy inteligente y de muy carismático, y está él y toda una facción que le llaman en los libros de historia egiptófilos. Quieren a los egipcios. Y entonces van y coquetean con Faraón y le dicen: oye, pues este cuate allá en el oriente, fíjate cómo me está maltratando. Yo estoy en un sitio estratégico, ¿ok? Por eso me puso Dios. Aquí estás tú, Faraón, aquí están ellos, aquí están eteos, etcétera, los griegos, lo que ustedes quieran. Estoy en el ombligo del planeta. Te conviene ayudarme. Quítame la bota babilónica. Y cuando don Nabucodonosor se entera, 11 años más tarde, de los planes de Sedequías egiptófilos y etcétera, va y revienta a los israelitas. Y eventualmente va a acabar conquistando Egipto. Ok, ¿qué mensaje está mandando Ezequiel? Le está diciendo a los israelitas: cuates, ¿para qué siguen confiando en el mundo si no les va a alcanzar a ayudar? Mejor ya acepten el castigo, páguenle su tributo a Nabucodonosor, que ya no le está haciendo nada. ¿Se entiende? Esta idea de que voy a encontrar vida en Egipto se va permeando a lo largo de toda la escritura, cuando los egipcios han sido crueles con los israelitas desde siempre. ¿Sí se entiende? Entonces, realmente Egipto va a fungir como un sitio de refugio temporal para José. Se debieron de haber regresado en algún momento, y eventualmente para el Mesías.
pero vas un rato hasta que ya murieron los que buscaban la muerte del niño, regrésate. ¿Sí se entiende? Entonces, cuando nosotros decimos, no, es que yo tengo amigos y eso, miren, no está mal que ustedes conozcan personas, que sean en ese sentido sabios, pero el que finalmente hace que lata o deja de latir nuestro corazón es Dios. Como un día me decía un señor y tenía razón, ¿en qué estás confiando, cuate? Si Dios quiere que te dé cáncer mañana, te da cáncer. Sí, es cierto. Ok, se los leo. Ok, y espero que capten todo el paisaje que está proyectando Ezequiel y que va a proyectar la historia que estamos leyendo en el Éxodo. Entonces le dice Dios, 29:2, Hijo de hombre, pon tu rostro contra Faraón, rey de Egipto, y profetiza contra él y contra todo Egipto. Habla y di, así ha dicho el Señor, he aquí yo estoy contra ti, Faraón, rey de Egipto, el gran ¿qué? Dragón. Sí, ¿qué palabra creen que está ahí? Tanim, el monstruo. El gran monstruo que yace en medio de sus ríos, el cual dijo, mío es el Nilo, pues yo lo hice. Les voy a terminar de leer todas estas palabras contra el Faraón, pero con lo que quiero que se queden es con el Tanim en el río. Ok, versículo 4. Yo pues pondré garfios en tus quijadas, pues es la única forma de arrastrar a un dragón, y pegaré los peces de tus ríos a tus escamas, y te sacaré de en medio de tus ríos, y todos los peces de tus ríos saldrán pegados a tus escamas. Y te dejaré en el desierto a ti y a todos los peces de tus ríos, sobre la faz del campo caerás. No serás recogido, ni serás juntado, ni las fieras de la tierra y las aves del cielo, y a las fieras de la tierra y a las aves del cielo, te he dado por comida. ¿Les suena? Apocalipsis 19. ¿Qué hay de comer? Dragón. Ok, lo que dice el Salmo 74. No me detengo ahí, porque venzo al caos, viene el Dios guerrero, nuevamente tipo figura contra Egipto y ¡pum! Ok, revienta al dragón y lo encarcela, y al falso profeta y a la bestia los echan en un contenedor, en un lago de fuego. Ok. Me regreso. Ok. Entonces te voy a dar comida. Esto es típico. Ok. Cuando lean Isaías 25 que hay un gran banquete, o Apocalipsis 19 las bodas, lo que hay para cenar es dragón. Ok. ¿Por qué? Porque en sentido figurado no estoy victorioso. Ok, versículo 6. Y sabrán todos los moradores de Egipto que yo soy Jehová. Nuevamente es una reminiscencia del Éxodo. Por cuanto fueron báculo de caña báculo de caña a la casa de Israel. Cuando te tomaron con la mano te quebraste y le rompiste todo el hombro, y cuando se apoyaron en ti te quebraste y le rompiste sus lomos enteramente. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo traigo contra ti espada, y cortaré de ti hombres y bestias, y la tierra de Egipto será asolada y desierta, y sabrán que yo soy Jehová, por cuanto dijo, el Nilo es mío, y yo lo hice. Por tanto, aquí yo estoy contra ti, contra tus ríos, y pondré la tierra de Egipto en desolación. Nuevamente tienen esta idea de desorden, ¿ok? En la soledad del desierto, desde Migdol hasta Sebene, hasta el límite de Etiopía, le hace hacia el sur. No pasará por ella pie de hombre, ni pie de animal pasará por ella, ni será habitada por 40 años. Y yo pondré a la tierra de Egipto en soledad entre las tierras asoladas, y sus ciudades, entre las ciudades destruidas, estarán desoladas por 40 años, y esparciré Egipto entre las naciones, y los dispersaré por las tierras. Ya, ya, le va a ir muy mal a Egipto. ¿Por qué? Piensen, porque los israelitas se apoyaron en ti, eras una caña medio rota y se acabaron de fracturar el hombro. No sirviste de nada, es la idea. Pero bueno, les vuelvo a leer el 3, 29:3. Habla y di, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, Faraón, rey de Egipto, el gran monstruo que yace en medio de sus ríos, el cual dijo, mío es el Nilo, pues yo lo hice. Entonces ya, Faraón se está viendo a sí mismo como un Dios, como una divinidad. Regrésense al capítulo 7, aquí terminamos.
7:20. Y Moisés y Aarón hicieron como Jehová lo mandó, y alzando la vara golpeó las aguas que había en el río en presencia de Faraón y de sus siervos, y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. Asimismo los peces que había en el río murieron, piensen en Ezequiel 29, se van a quedar pegados al monstruo, y el río se corrompió tanto que los egipcios no podían beber de él, y hubo sangre por toda la tierra de Egipto. Ok, entonces quiero que vean la postal, piensen en la imagen. Está Faraón ahí en su barca, ¿okay? Su culebra, y entonces desde lejos, desde la ribera lo está viendo Moisés, y le dice, deja ir a mi pueblo. ¿Cuál voy a dejar a tu pueblo? Estános Dios, esta es bola de locos, ¿no? ¿Quién es Jehová? Y entonces golpea el río y se vuelve en sangre. Y entonces Faraón está viendo el Nilo, a quien él adora, que le da vida, convertido en muerte. Entonces, es que yo estuve matando a los seguidores de este Dios, y ahora este Dios está trayendo muerte a mí. Ok, ahora quiero que piensen en un monstruo en medio de un río de sangre. Ok, piensen en Ezequiel 29. ¿Qué piensa el hebreo cuando piensa en el monstruo que está metido en un río de sangre? Y luego piensa en tus hijos ahogados allá. Esto es un gran aliciente como papás. Porque el que se los quiere tragar es Lucifer. Entonces la siguiente vez que ustedes piensen, ay, mi hijo me está pidiendo ir al antro, ¿lo dejo ir o no? Piensen en el dragón a medio río de sangre, diciendo, ojalá hoy sea el día del borrachazo. Ojalá hoy sea el día del pasón. Y se te muera. Ojalá yo traiga muerte, porque soy el monstruo, soy un mundo que te odia. Y que si puede matar a tus hijos los va a exterminar. Y por el otro lado tú eres la especie de Moisés a quien le encargaron, a su mamá literalmente, cuídame este hijo y te lo pagaré. Entonces piensa en Dios diciéndote, te lo encargo, pero no vayas a permitir que acabe ahogado ahí con el monstruo. Por eso le quiero decir a los jóvenes, cuando tus papás no te dejan ir y eso, dales chance, no quieren que te ahogues en el Nilo, no quieren que te trague el dragón. Ok, con eso terminamos, fíjense. Versículo 22, y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos, y el corazón de Faraón se endureció. Ok, en este caso no es Dios el que endurece el corazón de Faraón, para que, no, es que miren, la carta a los romanos dice, y entonces vamos a volvernos todos calvinistas, porque Dios, pues, ¿cómo iba a resistir? No, este cuate ya no está mucha ayuda, Ok, ya nada más, miren, dos cosas. Aquí la palabra es hatzak, que quiere decir que es persistente. No es una mala palabra, La palabra hatzak se utiliza mucho para decir que tienes autocontrol, que eres tesonero. Entonces, tiene que ver también con la historia egipcia. ¿Por qué? Porque Faraón tiene que mostrar en ese sentido autocontrol. Entonces, al resistir al Dios de los hebreos, está mostrando ¿qué? Autocontrol. Sí, pero es un autocontrol que lo va a acabar matando a él y a los primogénitos. Entonces esto es 100%, ¿qué creen? Sarcasmo. Dios está burlando. Si te las das de que tienes mucho autocontrol, pues tu autocontrol te va a acabar costando. Porque tú le quieres mandar un mensaje a tu pueblo de que, miren, yo aguanto vara. Sí, cuate, pero al rato por tu culpa van a acabar muriendo todos los primogénitos. Porque si tú hubieras tenido esta actitud de respeto como la tuvo tu predecesor hace siglos, lejos de vivir en este caos, estarías viviendo en la abundancia. ¿No te acuerdas de José y los 7 años, etcétera? ¿Y qué clase de burla está haciendo Dios de las religiones? Aquí hacen lo mismo, pero ¿qué? Dios está burlando de las religiones.
¿En qué sentido? Pues estos cuates también llegaron y hicieron lo mismo, pero ¿arreglaron algo? No arreglaron nada, nada más copiaron el caos. Bueno, pues para copiar el caos, también pues me voy con mi cuate borracho a que me dé consejos. O sea, y esa va a ser la constante, ¿no? Ellos hacen lo mismo, pero no arreglan nada. Y cuando se trate de dar vida, la religión egipcia y en general todas las religiones del mundo se vuelven impotentes. Puedo hacer algunas imitaciones, pero no puedo arreglar el caos. Esta idea de Maat, el Dios de los hebreos, me la está echando toda por tierra, y entonces el único que puede traer este orden es Él. Y lo único que está haciendo en mi nación es revertirlo. Es el Dios que seguramente es el verdadero, el que hizo la creación. Bueno, es el Dios en el que creemos. El Egipto que va a enfrentar a Aarón y Moisés es el mismo que enfrentamos nosotros. Es un Egipto muy atractivo, con sus dioses poderosos y sus leyendas y todo lo que ustedes quieran, sus hechiceros. Hoy tal vez no en forma de religión, el ser humano es cada vez más ateo, pero sí en forma del youtuber, del influencer, sí, que no nos hace ningún favor. Imitan el caos, pero no lo arreglan. Bueno, vamos a orar que Dios nos guarde. Señor, pues te queremos dar gracias por esta historia. Ayúdanos, Dios, a que no se nos vayan nuestros sentidos detrás de un Egipto que no sirve para salvar, Dios. Guárdanos, Dios, ayúdanos a no impresionarnos con los dioses del mundo, sino a serte fieles, Señor. Guárdanos y bendícenos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.